El muro de hielo de Groenlandia acaba de hacerse añicos, y el megatsunami que desató ya se dirigía hacia las ciudades costeras antes de que una sola sirena de advertencia tuviera la oportunidad de sonar. Imagina un bloque de hielo del tamaño de una gran ciudad desprendiéndose en cámara lenta, para luego golpear el océano como un martillo. La ola que siguió se suponía que era imposible. No tão grande, no tão rápida, no dirigida a tanta gente, los sismógrafos de todo el Atlántico Norte estallaron con lecturas que los científicos nunca habían visto antes. Los sistemas de alarma costera en 3 países se activaron al mismo tiempo, y el tsunami viajó más lejos y se movió más rápido que todos y cada uno de los modelos jamás construidos para predecirlo. Pero aquí está la parte que tiene a los investigadores verdaderamente aterrorizados. Esto no fue un accidente al azar. Algo había estado devorando ese muro de hielo desde adentro durante años. Algo que los sistemas de advertencia nunca fueron diseñados para detectar. Así que la verdadera pregunta no es si esto volverá a suceder, es cuánto del hielo de Groenlandia ya ha desaparecido desde adentro. ¿Y recibiremos alguna advertencia cuando caiga el próximo muro? 27 de diciembre, 5:42 de la mañana, hora media de Groenlandia. Una línea de fractura que se había estado propagando silenciosamente durante meses, finalmente alcanzó su punto de quiebre a lo largo de la cara norte del glaciar Jakobshavn. En menos de 4 minutos, una losa de hielo de 3 millas de ancho, media milla de espesor y más alta que un edificio de 60 pisos, se separó de la pared del glaciar y colapsó en la bahía de Disco. El sonido llegó a la estación de investigación más cercana como un trueno. La onda de choque que siguió fue algo completamente distinto. Las estaciones sismográficas en Groenlandia, Islandia y Canadá registraron el evento simultáneamente, no como un terremoto, sino como algo desconocido. La señal fue más aguda, más rápida y más violenta que un evento de desprendimiento estándar. Los investigadores del Instituto Meteorológico danés observaron lecturas que no coincidían con ninguna categoría en su base de datos. En los 6 minutos posteriores al colapso, las boyas automatizadas de detección de tsunamis ancladas por todo el Atlántico Norte comenzaron a transmitir alertas. La ola generada en el punto de colapso midió 58 pies en su origen. Esa no es una ola rebelde. Es un muro de agua moviéndose a la velocidad de una autopista a través del océano abierto. A medida que viajaba hacia el sur y el este, perdió altura pero ganó alcance, extendiéndose en un abanico oceánico que puso a la costa occidental de Islandia, el extremo norte de Terranova y los propios asentamientos costeros de Groenlandia directamente en su camino. La Agencia de Protección Civil de Islandia emitió órdenes de evacuación para las zonas costeras bajas a las 6:09 de la mañana, 27 minutos después de que el hielo golpeara el agua. En el pueblo pesquero de Stykkishólmur en la península de Snæfellsnes en Islandia, el capitán del puerto Einar Jonsson ya estaba moviendo embarcaciones cuando la alerta llegó a su radio. Había sentido que algo andaba mal antes de las sirenas. Una extraña quietud en el agua, un tirón como si la bahía estuviera inhalando. En el asentamiento groenlandés de Qeqertarsuaq, ubicado a solo 40 millas del punto de colapso, no hubo una ventana de 27 minutos, los residentes tuvieron minutos. La piloto de helicóptero de la Guardia Costera Anna Sørensen estaba en el aire a los 8 minutos de la alerta, coordinando evacuaciones a través de un canal de radio abrumado por el tráfico. Debajo de ella, ya podía ver cómo la costa cambiaba de color a medida que la primera oleada llegaba al puerto. A lo largo de las costas afectadas, los servicios de emergencia rescataron a más de 2.100 personas de zonas de peligro inmediato en las primeras 3 horas. 14 estructuras costeras fueron destruidas o severamente dañadas. 3 embarcaciones pesqueras se hundieron en el puerto. La pérdida económica para las comunidades cuyos medios de vida enteros dependen de la infraestructura costera fue inmediata y total. Para cuando la energía de la ola finalmente se disipó a través del Atlántico Medio, el evento había sido registrado por 47 estaciones de monitoreo separadas en 6 países. Cada una de ellas había capturado algo que sus diseñadores nunca anticiparon. Y los datos que enviaron de vuelta plantearon una pregunta que nadie estaba listo para responder. El glaciar Jakobshavn no se rompió sin previo aviso. Se rompió después de décadas de advertencias sobre las cuales el mundo tardó demasiado en actuar. La capa de hielo de Groenlandia es el segundo cuerpo de hielo más grande de la Tierra. Contiene suficiente agua congelada como para que, si se derritiera por completo, el nivel global del mar aumentaría en 23 pies. No pulgadas, no unos pocos pies, 23 pies. Ese número redibujaría cada costa del planeta,
tragándose a Miami, Ámsterdam, Shanghái y docenas de otras ciudades importantes antes de que la mayoría de los planes de evacuación pudieran siquiera activarse. Jakobshavn es el glaciar de movimiento más rápido de Groenlandia. Ha estado retrocediendo tierra adentro a un ritmo acelerado desde principios de los años 90. En 1990, estaba perdiendo aproximadamente 20 metros de hielo por año en su borde frontal. Para 2023, ese número había superado los 40 metros anuales. El glaciar no solo se estaba encogiendo, se estaba acelerando hacia aguas abiertas como si algo hubiera soltado un freno. El mecanismo que impulsa esa aceleración vive bajo el agua cálida del Atlántico empujada hacia el norte por los cambios en los patrones de circulación oceánica, ha estado excavando túneles debajo de la base sumergida de Jakobshavn durante años. Este proceso, llamado derretimiento submarino, devora el glaciar de abajo hacia arriba, tallando cavidades ocultas que las imágenes satelitales no pueden capturar por completo. El hielo en la parte superior parece intacto, por debajo está hueco. Investigadores del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en Boulder, Colorado, señalaron la aceleración de las tasas de derretimiento submarino en Jakobshavn desde el año 2015. Sus informes recomendaban un monitoreo mejorado. La financiación nunca llegó. El doctor Ian Fenty, en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, había estado rastreando las anomalías de la temperatura del océano que alimentaban la base de Jakobshavn durante 4 años antes del colapso. El agua que llegaba a la parte inferior del glaciar medía 2,7 grados Celsius, por encima del promedio histórico para esa región. Eso no suena dramático, pero en esa interfaz entre el hielo y el océano, un solo grado de calentamiento puede duplicar las tasas de derretimiento. 2,7 grados fue devastador. El concepto que los científicos más temían era la inestabilidad de los acantilados de hielo marino. Cuando un glaciar retrocede más allá de cierta profundidad de agua, la cara de hielo se vuelve demasiado alta para soportar su propio peso. No se derrite gradualmente. Colapsa mecánicamente en pedazos. Cada colapso expone una nueva cara del acantilado, que es igualmente inestable. Se vuelve autorreforzante. Cada falla desencadena la siguiente más rápido que la anterior. Ladra. Tui Lamun, en el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, describió a Jakobshavn en un informe de investigación de 2023 como un glaciar que había superado su umbral de estabilidad. Sus palabras fueron precisas y silenciosas y casi completamente ignoradas fuera de la comunidad científica. El glaciar no escuchó nada de eso. Simplemente siguió moviéndose. Los instrumentos no mintieron. Simplemente contaron una historia para la cual nadie había preparado una categoría. A los pocos segundos del colapso de Jakobshavn, las redes de sismógrafos en todo el Atlántico Norte comenzaron a registrar una señal que desafiaba la clasificación estándar. Los algoritmos de terremotos la rechazaron. Los protocolos de eventos volcánicos no coincidían. Lo que los sensores capturaron fue una firma híbrida, en parte fractura mecánica, en parte impacto hidrodinámico. Una huella sísmica que nunca había sido documentada formalmente a esta escala desde una fuente glacial. Los investigadores del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague marcaron la anomalía a los 11 minutos del evento e inmediatamente comenzaron a revisar datos archivados para ver si alguna vez se había registrado algo comparable. Nada lo había hecho. Las matrices de hidrófonos, las redes de micrófonos submarinos construidas originalmente para monitorear pruebas nucleares durante la Guerra Fría, captaron el colapso en un rango de escucha de más de 2000 millas. La señal acústica viajó a través del océano a velocidades que permitieron a las estaciones de monitoreo en Islandia, Noruega y el noreste de los Estados Unidos registrar la hora del evento con una precisión extraordinaria. Lo que sorprendió a los analistas no fue el volumen de la señal. Fue la duración. El colapso no produjo un solo sonido de impacto. Produjo una secuencia en cascada de eventos de fractura que se extendió a lo largo de casi 4 minutos, sugiriendo que la cara de hielo no cayó como una sola unidad, sino como una serie de fallas secuenciales, cada una desencadenando la siguiente. Las imágenes satelitales del sistema Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea capturaron cuadros del antes y el después que mostraron la magnitud del cambio con una claridad brutal. La línea de fractura que había sido visible en las imágenes durante 7 meses se había propagado en toda su longitud en menos de 5 minutos.
Los glaciólogos del Instituto Alfred Wegener en Alemania midieron la cara del acantilado de hielo recientemente expuesta en 312 pies sobre la línea de flotación, con un estimado de 900 pies de cara del glaciar permaneciendo bajo la superficie. Esa geometría expuesta lo colocó firmemente dentro del umbral de inestabilidad de los acantilados de hielo marino que los investigadores habían modelado pero nunca presenciado en tiempo real. Los sensores de temperatura del océano colocados a lo largo de la base submarina del glaciar registraron un pico en el momento del colapso. El desplazamiento del agua de deshielo fría atrapada en la cavidad subglacial surgió hacia afuera y hacia arriba, creando un pulso térmico que confundió el algoritmo de origen de olas de la boya de tsunami más cercana. La boya estaba calibrada para tsunamis generados por terremotos, que se comportan de manera diferente. Inicialmente reportó una altura de ola un 34% menor. Ese error de cálculo afectó directamente la línea de tiempo de evacuación para 3 comunidades costeras. La DRA. Sophie Nowicki en la Universidad de Buffalo revisó el conjunto completo de datos de los sensores a las 48 horas del evento. Su evaluación fue directa. Cada modelo que habían utilizado para proyectar el comportamiento de Jakobshavn había subestimado la velocidad de la falla estructural por un factor que ya no podía explicarse solo por la variabilidad natural. El glaciar no se había comportado fuera del rango de la física. Se había comportado fuera del rango de las suposiciones, y esas suposiciones, señaló, todavía estaban integradas en cada proyección de riesgo costero que actualmente guía la política internacional. La ola no se preocupó por los sistemas de advertencia o los protocolos de evacuación. Se movió a su propia velocidad y llegó a su propio horario. En Qeqertarsuaq, un asentamiento groenlandés de aproximadamente 800 personas, ubicado a 40 millas del punto de colapso, la primera señal no fue una sirena, fue el puerto. El pescador Malik Ousen había estado preparando su barco para un viaje matutino cuando notó que el agua se retiraba del muelle de una manera que nunca había visto en 22 años en esa costa. La bahía se estaba vaciando. Corrió. Ya estaba a 300 pies cuesta arriba cuando llegó la primera oleada, levantando su barco del puerto y depositándolo en medio de la carretera costera principal. Observó desde un terreno elevado cómo el frente marítimo que su comunidad había construido durante generaciones desaparecía bajo 6 pies de agua gris y turbulenta. El asentamiento perdió el edificio del capitán del puerto, su principal instalación de procesamiento de pescado y 14 de sus 31 barcos pesqueros registrados. Para una comunidad cuya economía entera funciona gracias al mar, esos números no representan daños a la propiedad. Representan el fin de una forma de vida, al menos temporalmente, y para algunas familias, permanentemente. En Stykkishólmur, Islandia, la ventana de advertencia de 27 minutos suena adecuada hasta que entiendes la geografía. Un solo camino conduce fuera del distrito portuario bajo. Maneja el tráfico diario del pueblo cómodamente. Durante una evacuación simultánea de 1.200 residentes, se convirtió en un carril único atascado en 6 minutos. La oficial de la Guardia Costera Sigrid Magnusdóttir dirigió el tráfico en el cruce principal sin refuerzos durante 19 minutos mientras el agua subía por la calle detrás de ella. Mantuvo el carril en movimiento. Todos en su sección lograron salir. 2 residentes ancianos en un distrito diferente, inalcanzables por carretera antes de que llegara la oleada, fueron rescatados de un techo por un helicóptero 4 horas después, helados y temblorosos, pero vivos. Los refugios de emergencia a lo largo de la costa occidental de Islandia albergaron a 3.400 residentes desplazados al caer la noche. La Cruz Roja reportó escasez crítica de ropa seca, suministros para bebés y medicamentos para condiciones crónicas dentro de las primeras 12 horas. Los camiones de suministros no pudieron llegar a 3 comunidades costeras debido a los daños en las carreteras por la oleada. Los lanzamientos en helicóptero comenzaron a la mañana siguiente. En las comunidades aisladas del norte de Terranova, la advertencia llegó con aún menos tiempo de antelación. La energía del tsunami había disminuido, pero no desaparecido. Oleadas de 4 a 6 pies golpearon áreas portuarias desprotegidas con la fuerza suficiente para destruir 2 depósitos de combustible y dañar la única clínica médica que atendía a una población de 600 personas en un tramo de Pristoplicicard, 90 millas de costa. 41 personas resultaron heridas en todas las zonas afectadas.
3 seguían desaparecidas una semana después del evento. Los coordinadores de emergencia describieron la tasa de supervivencia como extraordinaria, dado el tiempo de advertencia disponible. También lo describieron como suerte. Y la suerte, como todo gestor de emergencia sabe, no es un sistema. El tsunami ocupó los titulares. Lo que vino después hizo que los científicos guardaran silencio. Cuando una sección de glaciar del tamaño de lo que perdió Jakobshavn se separa de una capa de hielo, no solo genera una ola, elimina un soporte estructural. El hielo que colapsó no estaba flotando, estaba encallado, presionado contra el lecho marino, y su masa física había estado actuando como un freno sobre los glaciares situados directamente detrás de él. Con esa masa desaparecida, el hielo río arriba tenía un obstáculo menos entre sí mismo y las aguas abiertas. A las 72 horas del colapso, los sensores de velocidad incrustados en el glaciar detectaron una aceleración medible en la tasa de flujo de hielo, moviéndose hacia el frente de desprendimiento ahora expuesto. El freno no solo había sido soltado, había sido eliminado por completo. Este es el mecanismo que los glaciólogos llaman pérdida de contrafuerte. Las plataformas de hielo y los márgenes de hielo encallados retienen enormes volúmenes de hielo terrestre simplemente existiendo. Cuando se van, el hielo detrás de ellos se acelera. Cuando el hielo se acelera, llega al océano más rápido. Cuando llega al océano más rápido, el nivel del mar sube más rápido. La relación no es complicada. La escala de la misma sí lo es. La capa de hielo de Groenlandia contribuye actualmente con aproximadamente 0,7 milímetros al aumento del nivel global del mar cada año. Ese número se ha duplicado desde el año 2000. Si la tasa de flujo acelerado de Jakobshavn persiste y se propaga a los sistemas de glaciares adyacentes, proyecciones independientes del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam sugieren que la contribución anual de Groenlandia podría triplicarse en 2 décadas. Triplicar 0,7 milímetros suena manejable. Compuesto a lo largo de 20 años junto con las contribuciones de la Antártida y la expansión térmica de los océanos, no lo es. El concepto del punto de inflexión se sitúa en el centro de cada discusión que los científicos tienen actualmente sobre lo que significa a largo plazo el colapso de Jakobshavn. Un punto de inflexión climático es el umbral más allá del cual un sistema ya no necesita presión externa para seguir cambiando. Cambia por sí mismo. Los bucles de retroalimentación toman el control. El Dr. Jason Box, del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, ha argumentado en investigaciones publicadas que Jakobshavn podría haber cruzado ya su punto de inflexión individual, lo que significa que, incluso si las temperaturas globales dejaran de subir mañana, este glaciar continuaría retrocediendo y desprendiéndose a tasas aceleradas durante décadas. Las ciudades que necesitan empezar a prestar atención no son abstractas. El Bajo Manhattan de Nueva York se encuentra a menos de 10 pies por encima del nivel actual del mar. La elevación promedio de Miami es de 6 pies. La barrera del Támesis en Londres fue diseñada para un mundo con mares más bajos que el que se proyecta actualmente. Bombay alberga a 20 millones de personas en una península, donde el terreno más alto apenas supera los 15 pies. Estas no son advertencias distantes disfrazadas con lenguaje científico. Son problemas de ingeniería que la infraestructura costera nunca fue diseñada para resolver, y el reloj conectado a ellos acaba de moverse de forma perceptiblemente más rápida. Los sistemas de advertencia funcionaron. Esa es la posición oficial. La posición no oficial compartida discretamente entre los investigadores que vieron llegar los datos esa mañana es mucho más inquietante. La Red Global de Alerta Temprana de Tsunamis fue construida en las décadas posteriores al desastre del Océano Índico de 2004, que mató a más de 200,000 personas en gran parte porque no existía ninguna infraestructura de detección y alerta en esa región. El sistema construido en respuesta es genuinamente impresionante. Miles de estaciones sísmicas, cientos de sensores de presión oceánica profunda, enlaces satelitales y redes de alerta nacionales que abarcan docenas de países. Para tsunamis generados por terremotos, funciona bien. El evento de Jakobshavn no fue ese tipo de tsunami. Los tsunamis glaciales se comportan de manera diferente a sus contrapartes sísmicas, en formas que exponen brechas críticas en la arquitectura de detección existente. Los tsunamis provocados por terremotos se originan a partir del desplazamiento del lecho marino en áreas amplias, generando olas de período largo que los sensores de presión de las profundidades del océano están calibrados específicamente para identificar.
Los tsunamis glaciales se originan en una fuente puntual, una zona de impacto concentrada donde el hielo se encuentra con el agua, generando patrones de olas más caóticos y de periodo más corto que los sensores de presión con frecuencia leen mal o subestiman. La subestimación del 34% de la altura de la ola inicial durante el evento de Jakobshavn no fue un mal funcionamiento. Fue el sistema trabajando exactamente como fue diseñado para un tipo diferente de amenaza. El Dr. Berman Fritz, de Georgia Tech, ha pasado más de una década documentando tsunamis generados por glaciares y deslizamientos de tierra, una categoría de evento de olas que los marcos internacionales de advertencia existentes clasifican como peligros secundarios en lugar de amenazas primarias. Su grupo de investigación presentó recomendaciones formales a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en 2021, solicitando protocolos de sensores ampliados diseñados específicamente para detectar eventos de olas generadas por masas de hielo a lo largo de la costa de Groenlandia. La solicitud fue revisada, reconocida y pospuesta en espera de decisiones de asignación de fondos que nunca se finalizaron. La brecha de cobertura a lo largo de la costa occidental de Groenlandia no es un secreto dentro de la comunidad científica. La densidad de las boyas de monitoreo en esa región es de aproximadamente una quinta parte de la cobertura que se mantiene en la zona de advertencia de tsunamis del Pacífico. Las comunidades ubicadas dentro de las primeras 60 millas de un posible colapso a la escala de Jakobshavn tienen, bajo la infraestructura actual, una ventana de advertencia realista de entre 8 y 14 minutos. El modelado de evacuación costera para esas mismas comunidades asume un mínimo de 20 minutos para el movimiento exitoso de la población a elevaciones seguras. Esa brecha, 6 minutos en el extremo más optimista, representa la diferencia entre una tasa de supervivencia extraordinaria y un saldo catastrófico de muertes. Existe no porque la solución de ingeniería no esté disponible, sino porque la voluntad política para financiarla nunca se materializó. La senadora Maria Cantwell planteó el déficit de monitoreo en una sesión del Comité de Comercio del Senado 3 semanas después del evento. La respuesta por escrito del Departamento de Seguridad Nacional confirmó el conocimiento de la brecha. También confirmó que no se había autorizado ninguna reasignación de fondos de emergencia. Las sirenas funcionaron. Las sirenas simplemente no tuvieron suficiente tiempo. Groenlandia no existe de forma aislada. Esa es la parte con la que es difícil lidiar. Las mismas corrientes oceánicas en calentamiento que desestabilizan a Jakobshavn están empujando agua cálida por debajo del glaciar Thwaites en la Antártida. En el extremo opuesto del planeta, la misma alteración de la corriente en chorro que impulsa el calor atmosférico hacia el Ártico está conectada con patrones climáticos extremos en Europa, América del Norte y Asia. Las mismas concentraciones de dióxido de carbono, que ahora se acercan a 425 partes por millón, son lo más cerca que esta atmósfera ha estado de las condiciones de efecto invernadero que alguna vez convirtieron a la Antártida en una selva tropical y sumergieron las costas que miles de millones de personas ahora llaman hogar. Estas no son crisis separadas que corren en vías paralelas. Son la misma crisis expresándose en diferentes lugares simultáneamente. El megatsunami de la bahía de Lituya en Alaska en 1958 sigue siendo el evento de olas más grande en la historia humana registrada. Un deslizamiento de rocas provocó una ola que alcanzó los 1.720 pies en la ladera circundante. Mató a 5 personas, porque prácticamente nadie vivía allí. El evento de Jakobshavn generó una fracción de esa altura de ola, pero golpeó costas que albergaban a miles de residentes en múltiples países. La diferencia entre una curiosidad geológica y una amenaza civilizatoria no es el tamaño de la ola, es la cantidad de personas que se encuentran en su camino. Y el número de personas que viven al alcance de las costas glaciales no se está reduciendo. La respuesta política internacional al colapso de Jakobshavn atravesó etapas familiares. Se convocaron sesiones de emergencia en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en un plazo de 2 semanas. Islandia, Canadá y Dinamarca presentaron una resolución conjunta solicitando fondos acelerados para la infraestructura de monitoreo del Ártico. La resolución fue aprobada con un amplio apoyo y un plazo de implementación de 3 años. 3 años es también aproximadamente el tiempo que los investigadores estiman que pasará antes de que el frente de desprendimiento recientemente expuesto de Jakobshavn se estabilice lo suficiente como para evaluar la siguiente fase de riesgo estructural. El Dr.
Alun Hubbard, de la Universidad Ártica de Noruega, entregó la evaluación que circuló más ampliamente entre las instituciones de investigación climática en las semanas posteriores al evento. Su conclusión no fue dramática en su lenguaje. No necesitaba serlo. Escribió que el colapso de Jakobshavn representaba un punto de datos que acercaba de manera medible el extremo más conservador de las proyecciones de aumento del nivel del mar hacia el extremo más agresivo. El rango de desacuerdo científico se había reducido en la dirección equivocada. Los niveles actuales de carbono atmosférico están aumentando aproximadamente 2,5 partes por millón por año. Las promesas hechas en el marco del Acuerdo de París, si todas las naciones firmantes las implementan plenamente, reducen esa tasa, no la detienen. El hielo no negocia con promesas. Responde a la física. Y la física, como confirma cada conjunto de datos recopilados en la costa de Groenlandia en la última década, se ha estado moviendo más rápido que la diplomacia diseñada para frenarla. La brecha entre esas dos velocidades es donde vive el próximo colapso. La línea de fractura todavía está ahí, no desapareció cuando la ola retrocedió, se movió. El frente de desprendimiento recientemente expuesto de Jakobshavn está ahora en contacto directo con la misma agua cálida del Atlántico que excavó las cavidades que causaron el colapso original. El proceso que tardó décadas en llegar a ese punto de quiebre ahora está trabajando sobre hielo fresco y desprotegido. El glaciar no hace pausas para recuperarse, no espera las asignaciones de fondos o los plazos de implementación o las conclusiones de las sesiones de emergencia del Senado. Responde a la temperatura, y la temperatura no está bajando. En Qeqertarsuaq, el barco pesquero de Malik Olsen fue recuperado de la carretera costera y devuelto al agua 3 semanas después de la oleada. El edificio del capitán del puerto sigue siendo un caparazón de hormigón. La instalación de procesamiento de pescado no tiene fecha de reapertura. Él sale todas las mañanas porque el mar todavía está ahí y los peces todavía están ahí y su familia todavía necesita comer. No habla mucho sobre lo que vio desde la ladera, pero ahora observa el agua de manera diferente. Todos en esa costa lo hacen. Ese cambio, el momento en que una advertencia científica abstracta se convierte en algo que un pescador puede sentir en su cuerpo, es donde residen los verdaderos riesgos de esta historia, no en las partes por millón o los milímetros de aumento anual del nivel del mar, aunque esos números importan enormemente, en el puerto que se vacía antes de que nadie entienda por qué, en la brecha de 6 minutos entre la advertencia que un sistema puede emitir y el tiempo que una comunidad realmente necesita, en las 3 personas que siguen desaparecidas una semana después de un evento, que el registro oficial clasificará como un cuasi accidente, el muro de hielo se hizo añicos. La ola viajó, las costas la absorbieron y el mundo pasó al siguiente titular, pero la capa de hielo de Groenlandia sigue moviéndose silenciosamente, continuamente, y ahora perceptiblemente más rápido que la mañana anterior al colapso. La pregunta que los científicos aún no pueden responder es qué sección de ese glaciar alcanzará su propio punto de quiebre a continuación. La pregunta que el resto de nosotros necesitamos responder es si estaremos listos cuando suceda.